Juan Pablo Costa. Juan, queríamos charlar con vos y con el CEPA, que siempre nos mune de mucha información respecto a la situación económica que estamos viviendo hoy, ¿sí? Y a las decisiones que va tomando el gobierno que aparecen como totalmente disociadas de lo que uno entiende como válido, por lo menos de lo que se debería generar desde el Estado. Dame tu visión de esto, Juan Pablo. A ver, lo que nosotros estamos viendo un poco ya durante los últimos meses es una suerte de disociación entre lo que ocurre en la macroeconomía, especialmente vinculado a los indicadores financieros. Ahí el gobierno se jacta de alguna forma de haber logrado una cierta estabilidad financiera, pero eso no se traslada al sector productivo, que sigue con un nivel de actividad realmente muy bajo, y eso se traduce obviamente en una fuerte caída de los salarios, ¿sí? Sí. Y de los ingresos en general de la población. Ahora, más allá de eso, en los últimos en las últimas semanas o un poquito más incluso hemos visto dos cosas. Primero, una suba de los dólares paralelos financieros que preocupó un poco al gobierno. Ahí tomó algunas medidas, ¿no?, vinculadas a que ahora vamos a profundizar, pero fundamentalmente lo que Caputo denominó un proceso de esterilización, que significa, como el gobierno emite emite pesos para comprar dólares cuando se liquidan, cuando los exportadores liquidan, ellos, como tienen esa visión o teoría monetarista, dicen, bueno, y tienen esa facultad también, digamos, ¿sí? Claro, sí, no, pero ellos dicen, bueno, eso, como aumentamos la base monetaria, aumentamos la cantidad de pesos circulando, va a generar inflación. Entonces lo que vamos a hacer es vender una parte de esos dólares, una parte muy importante en realidad, que recién compramos, para recuperar esos pesos y que, bueno, eso no impacte en inflación y demás. Medio verso, la verdad, verso. En realidad, claro. El objetivo no es tanto el impacto en la inflación y demás, sino bajar la brecha, ¿no? Bajar la brecha, pero no devaluando como pide el fondo, porque el fondo está pidiendo, tenés que bajar la brecha, en realidad tenés que eliminar la brecha, porque tenés que eliminar el cepo y unificar el tipo de cambio. Devaluando, ¿no?, el oficial, el gobierno dice, bueno, la voy a bajar, pero bajando los paralelos, ¿sí?, no subiendo el oficial, ¿sí?, por arriba. Ahora, ¿cuál es el costo que paga el gobierno por hacer esto? La pregunta que te quería hacer era precisamente esa, porque tomar todas estas medidas generan un costo que, teniendo en cuenta todo lo que ha venido mostrando el gobierno hasta ahora, es decir, seguramente lo tiene dimensionado, pero bueno, ¿estará dispuesto a pagarlo, no? Es lo que me pregunto. Bueno, sí, porque lo está pagando, porque la decisión ya la tomó. El costo es justamente no acumular reservas prácticamente, porque vos, ¿cómo acumulás reservas? ¿Sí? ¿Cómo generás más dólares, que el Banco Central tenga más dólares? Esa acumulación de reservas internacionales se hace cuando vos comprás los dólares que genera la exportación. Ahora, si vos esos dólares después los vendés, no va a haber acumulación de reservas. Por eso ahí el Fondo Monetario, de alguna forma cuestiona un poco esta política o esta medida, y no solo el Fondo Monetario, los mercados, entre comillas, claro, ¿no? Pero los operadores del mercado, los bonistas. Por eso también la semana pasada, por ejemplo, vimos algo relativamente poco común, que es, al mismo tiempo que bajaba el dólar financiero, porque los que operan, en el mercado dicen, bueno, si el gobierno va a empezar a intervenir la brecha, entonces va a bajar el dólar, se empezaron a retirar de esas posiciones, pero al mismo tiempo bajaban los precios de los bonos. ¿Por qué? Porque justamente los bonistas dicen, bueno, si el gobierno no va a acumular reservas, no va a tener plata para pagarnos después los intereses, el capital, etcétera. Es decir, para hacer frente a esas obligaciones. Bueno, ahí salió después el presidente en una nota ahí con Fantino a decir, lo que vamos a hacer es ya comprar ahora los dólares que corresponden para el pago de intereses. Queda abierta la pregunta del pago del capital, porque hay que pagar el capital también el año que viene, por ejemplo, en algunos bonos. Lo que yo creo que no dimensiona... Apuesta, la sensación que a mí me da es que el gobierno está apostando mucho, muy fuerte a bajar muy rápido la inflación, ¿sí?, en los próximos meses. Luce complicado, porque paralelamente a esto, además, están
suspendiendo, difiriendo de nuevo algunos aumentos. Pero bajar la inflación a costa de la recesión es una locura, te quiero decir. Es decir, esa ecuación no cierra por ningún lado, salvo en la cabeza loca de Milei, de Caputo y de quienes lo acompañan, sobre todo de Caputo, que es el que define cuestiones que creíamos que nunca más iban a pasar en este país, y están pasando todo esto, ¿no? Sí, a costa de recesión, a costa de una enorme dificultad en que los ingresos se empiecen a recuperar, a costa de no acumular reservas internacionales, que es lo que te decía, algo que no es menor, porque... Claro. Y la sensación que da es, bueno, el gobierno apuesta a ganar tiempo. Ahora, la pregunta es ganar tiempo ¿hasta qué? Porque en realidad vos después para salir de esto vas a necesitar, con este esquema, vas a necesitar dólares frescos, ¿sí? O sea, que alguien te preste plata. Por lo menos 10, 15 mil millones de dólares para justamente poder salir del cepo y eventualmente ir a un esquema de competencia de monedas, bimonetarismo, que sería un paso previo a la dolarización. Juan Pablo, Sebastián te saluda. Ahí dijiste un par de cositas que me gustaría profundizar. Una de ellas es la entrevista de Javier Milei con Fantino, en donde en un momento le preguntan si esto que está, digamos, si el hecho de tocar las reservas al FMI, obviamente esto no le simpatiza, y Milei en una actitud bastante demagógica dice: mi único jefe es el pueblo, si al FMI no le gusta, digamos, una especie de, bueno, que se jodan, yo voy a gobernar de cara al pueblo y demás. Pero la realidad es que está tomando medidas que al FMI no le simpatizan, y pelearse con el FMI en este momento puede significar un costo bastante grande, ¿no? Sí. Yo la verdad no sé qué tanto costo. Vos hoy tenés ya un programa firmado con el Fondo Monetario. La realidad es que, como siempre se plantea, ¿no? La Argentina es un deudor tan grande para el Fondo Monetario que tampoco te puede soltar la mano. O sea, claro. La realidad, vos, aunque no cumplas con los acuerdos, digamos, con las condiciones, digamos, que te ponga el fondo lo que hace es darte los famosos waivers, ¿no? Los perdones, y dice, bueno, siga, porque la realidad es que no le sirve a nadie, ¿no? Declarar el default de la Argentina. Claro, es un re buen detalle, porque en definitiva estamos de acuerdo. O sea, sí, al FMI necesita mantenerte con los signos vitales mínimos como para que vos puedas seguir pagando. Además, nosotros hablamos con Claudio Losser hace poquito. Claudio Losser fue el representante del FMI en el hemisferio sur durante 30 años, y obviamente ellos tienen todo tipo de reservas con Milei. Ahora, saben que no se pueden pelear del todo, porque es al país a que más dinero le han prestado, claro, en condiciones absolutamente irregulares. Es decir, el préstamo que se le hizo en su momento a Macri se hizo fuera absolutamente de todo contexto. Sí. Está bien lo que estoy diciendo, corregime, Juan Pablo, si digo una macana. Sí. No, incluso fuera de violando los propios reglamentos del fondo, claro, en plazos, porque se adelantaron los desembolsos, por ejemplo, claro. Los desembolsos que tenían que ser durante mucho tiempo los adelantaron para que calcen con el periodo del mandato de Macri. O sea, ahí hay toda una serie de cuestiones, y esto toca algo muy interesante, que es, hubo gente que pagó por esto, ¿sí? Pagó con su carrera, digamos, en el Fondo Monetario. En general, esto por ahí, digamos, a nosotros no es que tampoco nos importe tanto, pero es interesante para ver cómo es la dinámica. Cuando se cae un acuerdo, cuando se firma un acuerdo de este tipo, y después la Argentina, en este caso, el país que sea el deudor, no cumple, bueno, hay funcionarios de la burocracia del Fondo Monetario que pagan por esto, ¿sí? Porque de alguna forma es como que tenés cierta responsabilidad de haber generado esto. En este caso también los hubo. Entonces, ahí hay toda una discusión ¿va a haber funcionarios? Porque, a ver, vamos un poco por el principio. El gobierno lo que hace es apunta los cañones contra Valdés, que es el responsable, digamos, del Fondo Monetario. Sí, el chileno. Sí, de hecho lo acusa prácticamente de comunista, que es una cosa insólita, es un economista bastante ortodoxo. Pero bueno, como fue funcionario del gobierno de Bachelet, que fue un gobierno bastante liberal, a pesar de ello hacer claro. Ya conocemos un poco eso, lo acusa de ser del Foro de San Pablo, casi como emparentándolo con tendencias más de izquierda. Eso es algo un poco insólito, de hecho es amigo de Sturzenegger. Ahora, más allá de eso, hay toda una discusión en donde el gobierno apostaba, o apuesta en todo caso, a la victoria de Donald Trump, y que Trump presione al Fondo Monetario, como lo hizo en la época de Macri, para que finalmente le preste a la Argentina. Esa estrategia un poco entra en crisis con la renuncia a la candidatura de Biden, porque ahora
digamos, se barajan un poco las cartas de nuevo y lo que parecía un camino totalmente allanado para la victoria de Trump, bueno, ya no, por lo menos empieza a haber dudas, ¿no? Porque quizás el Partido Demócrata, con la nueva candidatura de Harris o alguna otra que emerja, logre revertir un poco la situación y quizás dar una pelea bastante más consistente. Ahora, además de eso, la pregunta es, ¿el Fondo Monetario va a haber funcionarios dispuestos a poner la firma para otorgar plata fresca? Porque de eso estamos hablando, no renovar o como se hizo el acuerdo. Va a haber funcionarios del fondo dispuestos a firmar. A mí me da la sensación, por la información que tengo y por las charlas que he tenido con gente vinculada con el fondo, que no está dispuesto a acceder a cualquier cuestión en el marco de todo esto que está pasando. Y por ahora pareciera que no. A mí me da la sensación que no. Una cosa era darle, que fue una guasada absoluta, ¿no? Los 45.000 millones de dólares que se les dio en el 2018 a Macri, pero es cierto que la Argentina era un país en ese momento con relativamente bajos niveles de deuda, era otra realidad, no tenía controles de capitales, digamos, toda una serie de cuestiones que por ahí son medio técnicas, pero que a vos te habilita a decir, bueno, le doy plata. El Fondo Monetario, por ejemplo, no presta plata si vos la vas a utilizar para apreciar el tipo de cambio, la moneda local. Juan Pablo, déjame preguntarte. Presta plata en general cuando hay esquemas de control de cambio. O sea, hay toda una serie de cuestiones, además un país muy, muy endeudado, etcétera, etcétera, que resulta muy dudoso. O sea, si se le presta plata es absolutamente político, no hay condiciones técnicas para que la Argentina reciba plata. Y entonces, de nuevo, ¿qué funcionario va a poner la firma para que eso ocurra? Juan Pablo, déjame preguntarte esto porque si no nadie me lo perdonaría, ¿sí? El pueblo, la gente, nosotros, ¿sí? Los ciudadanos que, miramos con asombro decisiones que se toman y cuestiones como estas. ¿Qué es lo que tienen que esperar? No pretendo que haga futurología, pero con lo que tenemos ya tenemos algunos elementos para poder presumir por dónde puede ir, pero quiero escucharte a vos, es decir, ¿qué es lo que podemos esperar de cara a toda esta situación en un futuro relativamente cercano? Es la pregunta más difícil. Y sí, por eso la dejé para el final, ¿sí? No, a ver, hay distintos elementos, la verdad es muy, muy difícil saber obviamente qué es lo que va a ocurrir. El gobierno para mí apuesta, como te decía antes, a una fuerte baja de la inflación en los próximos meses. Para eso incluso quemó los manuales, como se dice habitualmente, sí, los manuales ortodoxos, porque empieza a suspender aumentos de tarifas, obviamente eso implica aumentar subsidios y por lo tanto eventualmente comprometer el superávit, pero bueno, más allá de eso, y además con una tasa de devaluación, un poco el objetivo es llevar a una inflación que esté por debajo o cerca del 2%, por debajo, porque de esa forma vos dejás de apreciar el tipo de cambio, ¿sí? O sea, dejás de abaratar el dólar todos los meses, que es lo que está ocurriendo. Y a partir de ahí, creo yo, el gobierno iría a un esquema más de ir desmontando algunas regulaciones y demás, pero igual el principal problema sigue siendo tener la plata, ¿sí? Tener los dólares. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, depende mucho de qué señales o qué interprete, mejor dicho, qué expectativas genera el mercado respecto a las distintas cosas, las distintas políticas, digamos, las distintas medidas que vaya llevando adelante el gobierno. Por ahora el mercado pareciera no creer mucho en ese programa, ¿sí? Por eso los bonos han bajado, por eso el dólar futuro no muestra un sendero descendente o de estabilidad, ¿sí? Sigue mostrando un sendero relativamente alcista. Ahora, el tema, como siempre, es hasta cuándo, ¿no? Hasta dónde aguanta este esquema, esta suerte de plan aguantar. Y habrá que ver, en todo caso, si el gobierno obtiene, o primero, o recalcula un poco su estrategia a partir de lo que pasó en Estados Unidos, que mencionábamos, o obtiene financiamiento de alguna otra vía. Mencionaste una palabra que me parece clave y que al gobierno anterior se le cuestionaba mucho, que es expectativa. Porque se notaba, digamos, que en el gobierno anterior, sobre todo en el último tiempo, se había perdido el manejo de la expectativa. Entonces cualquier comerciante en un escenario en donde vos no sabés cuánto te iban a aumentar los precios cada vez que vos tenías que bajar mercadería en tu negocio, hacías un aumento, digamos, al voleo, como para cubrirte de futuros aumentos.
Y un poco, si uno ve la curva de inflación de los últimos 3 meses, la inflación viene bajando de un 25% a un 4%, pero pega un pequeño rebote a un 4, y algo, ¿no? O sea, si esta tendencia sigue hacia arriba, eso generaría nuevamente una expectativa alcista en los precios, y yo como comerciante empezaría nuevamente a decir, che, los precios están por disparar, empecemos a subir los precios porque cuando tenga que reponer el mes que viene, no voy a tener para cubrir, digamos, mi stock. ¿Sí? Eso sería un poco volver a arrancar esa espiral, y ahí se le complicaría muchísimo al gobierno, ¿no? Claro, sería una muy mala noticia. Acá se mezcla, me parece, el programa económico con un tema político, que es que el gobierno está convencido de que el único capital, o no sé si está convencido, pero me parece que es bastante correcto, el único capital político que tiene hasta ahora es la desinflación, ¿no? La baja de la inflación, Claro. que ahora vamos a ir un poco a eso, hay que también ponerla, es hasta ahí eso. ¿Por qué? Porque, bueno, todo lo demás está para atrás, digo, la actividad está para atrás, los ingresos están para atrás, de casi todos los sectores, digo, con lo cual el único activo que el gobierno puede mostrar de cara a la sociedad es, bueno, mirá, teníamos 25 en enero, ahora tenemos 4 y pico, es un éxito. Bueno, ahí hay un primer elemento. Teníamos 25 porque el gobierno devaluó 118% en diciembre. En realidad la inflación durante el año pasado estaba en el orden del 6-7%, durante la mayor parte del año, ¿no? Más o menos, ¿no? A grandes rasgos. O sea, en realidad vos ahora estás en 4,5, es un poco menos, pero con una caída de la actividad y una caída de los salarios catastrófica. Estás con un 4,5, pero con un kilo de lechuga a 1.500 mangos, ¿me entendés? Claro. Es decir, no, y hay otro elemento más también. Además de eso, la realidad es que la inflación tiene un componente inercial importante, entonces siempre es más fácil, después de un fogonazo inflacionario, bajar los primeros puntos. Esto es un poco como cuando uno baja de peso, ¿no? Si uno está muy pasado de peso, siempre los primeros kilos son más fáciles de bajar. Ahora, llegar a tu peso ideal siempre es muy difícil, ¿sí? Los últimos kilos son muy difíciles de bajar. Más allá de esta metáfora, pero para que se entienda, los últimos puntos de inflación siempre son muy difíciles de seguir bajando. Siempre se considera que más o menos vos tenés un componente inercial cercano al 4 o 5% en este momento. ¿Qué significa eso? Porque vos tenés muchos precios de la economía que están indexados. Entonces siempre la inflación de hoy, al estar indexada, es el piso de la inflación futura para un segmento, digamos, de precios, y eso lo que te hace es dificultar, ¿no? Que siempre que vaya para abajo la inflación, y más bien le pone un piso alto. Entonces el gobierno, para contrarrestar eso, lo que hace es pisar precios regulados. Entonces pospone tarifas, pospone aumentos en el transporte, pospone devaluaciones, sin un incremento del tipo de cambio oficial, pospone una serie de precios. La pregunta de nuevo es, primero, ¿eso hasta cuándo puede seguir sosteniéndose? Porque un poco empezás a revertir el proceso de modificación de precios relativos que habías encarado a partir de diciembre. Y por otro lado, bueno, un poco esto lo que hace es empezar a acumular cada vez más inconsistencias. Claro. Por eso el gobierno de alguna forma se enamora, ¿no? De ese proceso de baja de la inflación. Está bien, digo, es entendible, porque cualquier gobierno que empieza a lograr un sendero de baja de la inflación va a querer sostener esa dinámica, lógicamente. Pero bueno, el problema es que empieza a generar más inconsistencias en la macro, en el sector financiero, y eso en el mediano plazo le puede complicar esto que decías vos, las expectativas, porque bien. Cuando empieza a haber expectativas de que la inflación va a ir para arriba en vez de ir para abajo, bueno, digamos, la forma que actúan los agentes económicos, y nosotros, las personas también, empieza a cambiar, ¿no? Todos el comerciante empieza a remarcar precios, algunos retendrán mercadería, otros empiezan a adelantar importaciones poniendo más presión sobre los dólares del Banco Central. O sea, toda una serie de comportamientos que obviamente todos juntos empiezan a generar cada vez más problemas. Juan Pablo, brillante lo tuyo. Gracias por iluminar la mañana. Por hacer que se pueda entender la economía, que no es tarea fácil. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós. Juan Pablo espectacular. Costa, integrante del CEPA. ¿Sí? Viste que está la famosa frase que dice que cuando te explican de economía y no entendés nada es porque te están cagando. Claro. Bueno, pero ellos tienen una virtud que hacen que sepa que lo dirige Hernán Lecher, amigo, que